democracia la sintetiza en estos títulos. Buen día, Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días, mis respetos. Que no quedemos ciegos, ¿no? Exactamente, exactamente. La industria cuestiona la política impositiva provincial. La Unión Industrial de Córdoba reclamó por la aplicación de ingresos brutos y un fondo de infraestructura. Hace rato que se vienen quejando, pero ya emiten comunicado. Y la semana pasada las entidades agropecuarias criticaron al gobierno por algunos tributos. O sea que se está movilizando el cuerpo empresarial de Córdoba. Bajó 2,6 puntos el desempleo en el Gran Córdoba. También se redujo un punto en Río Cuarto. Llegó al 7,7% para el tercer trimestre del año. Esta mañana hablábamos con el ministro Brito. Estaba muy enojado porque dicen han dibujado los números. A nivel nacional se alcanzó la tasa de desocupación más baja desde el año 87, 5,9%. Justo ahora cuando está terminando el gobierno y con datos del INDEC. Ruta 19 de la provincia licita 4 carriles. Ahí está, mirá. El gobierno provincial llamó a licitación para la construcción de los tramos de la autovía que va a San Francisco. Algún día lo veremos. Hasta ahora solo tiene 4 carriles en el tramo de Capital a Montecristo, que representa el 5% del total. Pero la otra autovía principal, que es la que va a Río Cuarto, ya avanza bastante más. Bien, juzgan a un médico acusado de asesino, el llamado Doctor Muerte, Juan Luzardi. Le habría inyectado insulina a un hombre que murió. Esta es una historia de más de 11 años, pero recién ahora se llega a juicio. La víctima le había ganado un juicio laboral hace más de 11 años y él le colocó una insulina para matarlo. Esto pasó en Unquillo. Ordenan blanqueo total de salarios de gendarmes. Otra historia de hace casi 4 años. Va a impactar directamente en 800 reclamos que esperan resolución en la Justicia Federal de Córdoba. El abogado Arriaga se mostró satisfecho porque se ha logrado que el personal cuente con ART y que no se pueda despedir a un gendarme sin motivo, lo que pasó justamente hace 3 años y medio. El avión caído en Egipto fue un atentado. Lo terminó de reconocer Rusia. Se estableció que a minutos de despegar se activó un explosivo. El gobierno ofreció $50 millones por informaciones. Otra noticia relacionada: Hollande pide más poder frente al terror. El presidente de Francia impulsa cambios en la Constitución y medidas de excepción sin precedentes para un país declarado en guerra. Pero fíjense, el estado de emergencia prevé registros domiciliarios y detenciones sin orden judicial. Una historia que desde la Argentina y por el mundo hemos visto mucho, ¿no?, para poder combatir lo que significaba el terrorismo. Y Estados Unidos tendrá un día como Francia. Esta es la amenaza de la organización terrorista ISIS, que formuló a través de un video y adelantó un atentado en Washington. Además, justificó los ataques al país con imágenes del presidente galo. Bueno, muy bien. La verdad que es dura la información. Que la guerra se instale en democracia es complicado. En sí mismo es una contradicción. Es decir, hablar de guerra en democracia, hablar de quita de derechos en democracia, es una contradicción que solamente puede ser violada en la democracia cuando existen este tipo de cosas. Yo no me cae para nada simpático esto, porque se va a transformar seguramente en una casa de brujas. El dolor es mayúsculo, es tremendo, es doloroso, pero seguramente los resultados no van a ser buenos. Ya, creo que Napoleón decía que en los estadios de guerra, si tú no atacas, la sangre corre en tu bando. Pero la verdad que es una visión catastrófica de las cosas, ¿no? Un poco es lo que interpreta Hollande también, porque estaba viendo ayer las imágenes de los aviones franceses bombardeando ese sector de Siria, donde supuestamente hay una base operativa de los talibanes, del ISIS. Hay una base operativa, una base de entrenamiento, y bombardeó ahí con los aviones de caza bombarderos franceses y la alianza con Estados Unidos. Digo, y muchos chiquitos, muchas familias, mucha gente que va a sufrir lamentablemente el horror de la guerra, ¿no? De un lado y del otro. Y del otro. Tantos inocentes que van a pagar por esta situación. Es imposible pensar la guerra sin que haya represalias. Claro. Es imposible pensarla. La venganza trae más muerte, más guerra. Sí, Daniel. No, quería agregar, Lagarto, gracias y disculpa la interrupción, que esto tiene que ver con una historia que ya repite Estados Unidos. Porque Estados Unidos
logró lo que en el mundo se conoce, sin ser especialista en temas internacionales, ¿no? Lo que en Estados Unidos se conoce como la primavera de África y de Egipto, donde cayó Gaddafi, cayó el gobierno en Túnez, cayó también el gobierno en Egipto, y entonces hubo ahí una represalia para tratar de que el régimen sea más democrático y para atacar también focos de terrorismo internacional. Pero hace unos cuantos años atrás, el propio gobierno de Estados Unidos reconoció que le vendió armas a, por ejemplo, los talibanes o a los grupos insurgentes afganos para que le ganen a Rusia. Ahí están las películas de Rambo, que parece que fueran de ciencia ficción, pero pasaron hace más de 20, 30 años. Y ahora repite la historia, porque estos grupos de Siria, del ISIS, los armó Estados Unidos para combatir el gobierno dictatorial, según algunos, de Assad. Entonces ahora se repite la historia porque esas armas se le vuelven en contra. Cuando digo Estados Unidos, digo el mundo europeo, los 5 grandes, Alemania, Francia. Los aliados modernos. Otro fragmento del ISIS, que está compuesto por distintas facciones, digamos, de aquellos que están, digamos, detrás del encantamiento del Islam, tiene que, como origen, los sunitas que quedaron después del derrocamiento de Saddam Hussein en Irak. Quedó una comunidad sunita porque el ISIS tiene una extracción sunita casi en su totalidad. Entonces todas esas armas que quedaron en Mosul, por ejemplo, que es la capital, una de las grandes ciudades que tomaron en Irak, tenía armas de ultísima generación, todas armas que había, digamos, dejado el gobierno de los Estados Unidos antes que sus tropas abandonaran el lugar. A mí lo que no deja de llamarme la atención es, ayer leía sobre los posibles responsables de este atentado, digo, los fanáticos del ISIS que están en Europa, uno es francés, el otro es de Bélgica, digo, ya no tiene que ver son con... la segunda generación de inmigrantes. Claro, pero no tiene que ver con una cuestión territorial, de decir, bueno, Siria, los alrededores, no, digamos, claro, es una guerra no convencional. Claro, totalmente, una guerra. Uno de los... atorra, no sé cómo llamarlo, la bestia. Terroristas. Se detonó porque la verdad no me entra en la cabeza que una persona haga una cosa así en medio de la gente. Pero uno de los terroristas lo tenía fichado el gobierno francés como un delincuente común. Era francés, con adoctrinamiento en el Islam, y que había ido, no sé, en algún momento a Siria, pero lo tenían, digamos, registrado como un delincuente común. Chicos que van reclutando a través de Internet, por ejemplo. El país que más ha colaborado para reclutar hombres del ISIS en Europa es Bélgica, por ejemplo. Gran Bretaña con 1000 y pico de combatientes. Terrible. Por eso dijo David Cameron, cuando se refirió y expresó su solidaridad para con la gente de Francia, dijo, faltan ahora que mueran muchos británicos, como dando por sentado que en algún momento el atentado es en Londres y seguramente será otro más en Estados Unidos. Es una guerra que no tiene final. Sí, por supuesto, porque no tiene teatro de operaciones. Claro, no convencional. Pero es difícil pensar que uno puede entrar en guerra sin recibir una represalia. Totalmente. El Ejército de Liberación, creo que se llama el IRA, de Irlanda, el IRA, tenía una máxima. Claro. Decía, ellos tienen que preocuparse porque no entremos nunca. Nosotros nos tenemos por preocupar entrar aunque sea una sola vez. Claro, mira lo que... Claro. Con una vez que entren, hace un desastre. Esa era una máxima que tenía el IRA en su lucha. Está felizmente desactivado por ahora. Sí, por ahora. Desactivado. Y otra de las diferencias que hacen que esta guerra no convencional sea mucho más grave todavía, está la cuestión espiritual, la cuestión religiosa. Por eso es el fanatismo religioso, por eso lo hace una guerra no convencional. Hay una diferencia, digamos, que pasa por el temor, por el miedo. El occidental, nosotros, todos, cualquiera de nosotros, le tenemos mucho miedo a la muerte, a las enfermedades, a la muerte. El que está, digamos, entregado al Islam, a este tipo de extremos, como es la Sharia, que es la parte más conservadora, más dura del Islam. Sí, inmolarse es el objetivo máximo. Sí, no le tiene miedo a nada, no tiene miedo a la muerte. Para ellos, espiritualmente, ya están muertos. ¿Sabes que José Levi, viste José Levi, que es el corresponsal de CNN, que está siempre en Israel, es un capo, él conoce bien de adentro del conflicto, escribió un libro y en ese libro habla de los chicos más chiquitos que pertenecen a estos sectores fanáticos del Islam. Ellos con 3, 4 años en la escuela dicen que su sueño máximo, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Es poder inmolarse para responder a esas cuestiones religiosas. Acá me escribe un historiador que es de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, apuntándome un dato interesante.
interesante, dice, sí. El Papa dijo, la tercera guerra, que era la tercera guerra mundial, el atentado de las Torres Gemelas, es igual que el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, que fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Claro, los archiduques los mataban antes con unas armas que todavía son de colección ahora, ¿no? Que son unas pistolas finitas que se llaman las mataduque, porque eran muy finitas y se podían esconder. Se podían esconder en la ropa. En la ropa. Entonces, con esos mataban en aquel momento los duques, entre ellos a Francisco Fernando en Sarajevo. Bueno.